Tradiciones, mire, vestir al niño Dios en esta época es justo eso, una tradición, pero pocas veces nos preguntamos de dónde vienen estas bellas figuras. Aquí se lo decimos. Desde hace 40 años, la señora Miguela se dedica a la producción de niños Dios. Aprendió cuando tenía 19 años y desde entonces le da vida a la figura del niño Jesús, un proceso que dura aproximadamente 3 días. Aquí inicia trayendo los bultos de yeso. Sí, de ahí pasa a los muchachos a meterlo a los moldes. Y de ahí viene el procedimiento de que los tienen que estar moviendo en los moldes para que salgan huecos, no salgan llenos. Tienen que salir huecos para que el niño no esté pesado. Se llenan uno a uno los moldes y se dejan reposar por 10 minutos, para después desprenderlo y ponerlo a secar. Posteriormente se les ponen los ojitos. Se pulen y quitan rebabas para que queden lisos y se pasa al área de pintado donde con detalle quedan casi listos. Acto seguido, se decoran poniendo las pestañas y pintándoles la boquita, cejas y el filo de oro, para después ser empacados y comercializados. Usted puede hacer su pedido desde un niño Dios hasta centenares de ellos y escoger alguno de los 11 tamaños que se fabrican en diferentes tonos de piel. En esta temporada, elaboraron más de 10,000 niños Dios que llegan a los hogares de los capitalinos, así como a las entidades de Yucatán, Jalisco, Nuevo León e incluso Estados Unidos. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.